en base a las enseñanzas que hemos tenido, nos queda muy claro que la fe nos ha sido dada a nosotros desde que nacimos. Esa medida de fe que nosotros tenemos desde el inicio es algo que viene ya innato en nosotros. Pero para hacer la voluntad de Dios también necesitamos sabiduría, como nos decía nuestro amado pastor, pero ella no viene de nacimiento, sino que se la adquiere, de acuerdo a lo que dice también la palabra. Se la pide y se la recibe. Si nosotros obviamente la buscamos y la pedimos. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de esta enseñanza que se llama Busquemos la sabiduría. Primero veamos qué es sabiduría. De acuerdo a una definición en un diccionario encontré lo siguiente y dice que la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Es una cualidad que no todas la tienen, pero que viene en base a todo lo que se ha ido recibiendo en la experiencia, en la práctica y de acuerdo a toda la capacidad o gran cantidad de conocimiento que se tenga también en nuestra mente. Y se distingue esta sabiduría por usarla con prudencia y sensatez, de acuerdo a una definición normal, pero queremos también ver qué es lo que dice la palabra y obviamente alinear todo esto a buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene un inmenso valor. La palabra dice, yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Proverbios 8, 18, 19. Esta sabiduría vale más que toda riqueza material del mundo. A diferencia de todo lo demás, distinto a la riqueza material, la sabiduría dura para siempre. La sabiduría tiene un valor tan grande, aún mucho más que el oro refinado. Cada uno de nosotros deberíamos y necesitamos buscar esa bendición de tener algo tan valioso en nuestras vidas. Proverbios 16, 16 dice, la sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Por eso es que vamos a ver ahora 4 cosas importantes que necesitamos hacer para buscar la sabiduría de Dios. Primero, busquemos respetar a Dios para ser sabios. ¿Por qué? Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y letra en su mente. Lo que les da esto es inteligencia, pero no necesariamente sabiduría de acuerdo a lo que dice la palabra, porque muchos de ellos no respetan a Dios. La palabra dice Proverbios 1:7, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Necesitamos tener bien claro que para buscar la sabiduría de Dios, primero debemos vivir en un temor santo. El temor a Dios es el principio de toda la sabiduría que nosotros podamos alcanzar. La sabiduría comienza con una relación con Dios, empieza con el temor al Señor. El temor significa respeto y adquirir una profunda conciencia de Dios, que es el fundamento de toda la sabiduría. Proverbios 8:13 dice, el que respeta al Señor reemplaza el mal. Yo detesto el orgulloso y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Necesitamos vivir honrando y respetando a nuestro Padre Celestial, porque de esa manera yo recibo sabiduría. Entiendo que el principio de la sabiduría va a ser siempre el temor a Dios. La sabiduría comienza por respetar al Señor. Los que obedecen sus mandamientos demuestran que son inteligentes. La alabanza a Dios permanece para siempre. Salmo 111:10. Nosotros demostramos tener conocimiento, tener esa gran capacidad de poder tener aún la manera de distinguir con prudencia y con sensatez cada una de nuestras acciones cuando vivimos buscando y respetando a Dios y teniendo temor santo. Segundo punto, necesitamos también buscar la pureza para ser sabios. La palabra dice lo siguiente, Santiago 3:17, pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura, también es pacífica, considerada y flexible. Además siempre es compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. Por lo tanto, nosotros para poder convertirnos y buscar esa sabiduría necesitamos también vivir en pureza. La pureza es una cualidad, al igual que la sabiduría, una cualidad de ser puros, de no estar mezclados, de no tener una mezcla en nuestro interior. La pureza y la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos en esta vida, necesitamos enfocarla siempre a que Dios dice que la sabiduría viene del cielo ante todo y es pura. Por eso no podemos tener mancha. Tenemos que dejar a un lado el pecado y salir de toda esa mezcla que podemos tal vez estar viviendo en nuestra vida cristiana con nuestra vida secular. No puede estar mezclado la oscuridad con la luz. No puede estar mezclado un cristianismo con una vida mundana. Necesitamos estar bien claros cuál es nuestra visión y no contaminarnos, vivir en pureza.
Proverbios 16:17 dice, la gente buena se esfuerza para evitar lo malo. El que cuida su vida protege su alma. Una persona sabia y que busca la sabiduría, busca ser sabio, busca ser puro y por esa razón es que busca evitar también la maldad. Necesitamos salir de toda condición que nos lleve a cometer errores o a vivir en maldad. Proverbios 3:7 también nos anima a que nosotros dejemos de vivir de una manera sabia de acuerdo a lo que nosotros creemos. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Necesitamos permanentemente para ser personas sabias vivir en obediencia a sus mandamientos, haciendo su voluntad, dejando de hacer nuestra propia voluntad y vivir alejados de todo mal. Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. No podemos ir a la izquierda ni a la derecha, tenemos que mantenernos por un camino correcto, recto, el camino seguro hacia Dios. No podemos un momento decir sí, otro día no. No podemos estar un momento pretendiendo ser hijos de Dios cuando luego nuestro comportamiento demuestra lo contrario. Necesitamos apartarnos y apartar nuestro pie de la maldad porque de esa manera también nosotros buscamos ser sabios. Para poder hacer todo lo que estamos viendo también es importante y necesitamos completamente el conocimiento. Por eso es que en la definición decía que esta persona tiene una cualidad, que tiene gran cantidad de conocimiento. Y en lo espiritual también es necesario que nosotros busquemos ese conocimiento a través de la fuente de vida, que es nuestro Padre Celestial, que es su palabra, que es Jesús mismo, que es la palabra de vida, la Biblia, que necesitamos permanentemente para encontrar ese conocimiento real. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor es el que le da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. ¿Cómo nosotros podemos determinar lo que sale de sus labios a través de lo que está escrito en la palabra? Por eso necesitamos buscar de la fuente de vida. De esa manera también nosotros vivimos en temor santo, vivimos en pureza y tenemos un gran conocimiento. De esa forma podemos a futuro, en cada decisión que nosotros tengamos, actuar con prudencia y con sensatez, ¿sí? Vamos a 1 de Pedro 2, 1, 5. Dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió con como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Necesitamos dejar a un lado completamente todo aquello que nos aleja de Dios, dejar de hacer lo malo, practicar lo bueno. De Dios brota todo lo bueno, de sus labios sale todo lo bueno. Del Señor dice que viene la sabiduría y el conocimiento. Por eso necesitamos tener esa fuente de vida que es la palabra, meditarla permanentemente. Dios no se equivoca, por eso es que Él dijo, debemos meditar de día y de noche su palabra, porque de esa manera nosotros nos convertimos en personas que tenemos gran conocimiento y obviamente eso nos lleva a sabiduría y posteriormente actuar en sensatez y hacer las cosas correctas con prudencia. Colosenses 4, 5, 6 dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Una persona sabia aún sabe cómo manejar la situación con aquellos que no creen en el Señor y también aprovechan bien el tiempo. Por eso es que cada una de las conversaciones que nosotros debemos tener deben ser agradables y de buen gusto para que cada uno pueda contestar a cada uno lo que debe. Para eso también es necesario que nosotros dejemos a un lado toda aquella información que tenemos guardada en nuestra mente, como esa sabiduría del mundo, ¿sí? Yo les decía en la célula, a veces nosotros pensamos y que con que tengamos maestrías, ingenierías, PhD, no está mal el conocimiento, no está mal el crecer, eso también Dios nos lleva a que nos vayamos de gloria en gloria, pero no podemos decir que una persona que tenga todos los títulos por haber pueda ser sabia, porque si no tiene el temor santo, no es una persona sabia. Y la sabiduría que este mundo ofrece no es la misma sabiduría que está alineada a la voluntad de Dios. La sabiduría de este mundo nos lleva muchas veces a pecar y cometer errores, pero la sabiduría de Dios nos lleva a vivir en pureza y en obediencia. Por eso es que nosotros no debemos buscar como cuarto punto la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios 3:18 dice, no se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad debe comportarse como un ignorante. Nosotros creemos y a veces pensamos que la sabemos todo, nos sabemos decir, somos los más sabidos, pero
En el mundo esa puede ser una condición tal vez normal, pero para encontrar la verdadera sabiduría, la sabiduría que nos lleva a la salvación, la sabiduría que en verdad nos hace producir aún riquezas, esa sabiduría correcta, la que permanece para siempre, necesitamos aún comportarnos en ignorancia. Debemos dejar a un lado todo aquel conocimiento de lo que nos ha ofrecido el mundo y lo que ha dicho que es sabiduría para vivir en la sabiduría de Dios, entendiendo que primero la sabiduría de Dios, que es lo que es el temor santo al Señor, la sabiduría es pura, necesitamos vivir en obediencia. La sabiduría también nos lleva a que nosotros busquemos el conocimiento, a llenarnos de ese conocimiento de meditación de la palabra y salir completamente de todo aquello que ya no es parte de nuestras vidas. Y para terminar, Santiago 1, 5, 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios, y Él se los dará, pues Dios da a todos sin límite y sin hacer reproche alguno. Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Por eso creo que todos los que estamos escuchando este mensaje, todos aún nos hace falta sabiduría, esa sabiduría correcta, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Necesitamos pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos traiga, que nos dé. Por eso dice, pídale y Él nos va a dar sin limitación, sin